Doctora Fernanda, 145 casos en Colombia, un alcalde positivo, un presidente en estudio. ¿Qué le podemos decir a la gente hoy? Vanessa, buenas tardes. Los casos confirmados deben estar aislados, la mayoría como vemos en sus casas, otros que requieren manejo hospitalario, como el alcalde, pues que se está manejando en su casa, y las autoridades, por supuesto, rastreando y testeando a los contactos. Les recuerdo, y no me voy a cansar de insistirles, los casos van a seguir aumentando, van a dejar de ser importados para ser autóctonos. El virus va a circular entre nosotros. Las medidas que se están tomando son para que no nos dé a todos al tiempo y no colapsemos el sistema, porque como a muchos nos va a dar, las medidas son para que se propague, pero lentamente, y proteger a los vulnerables, al sistema, a nuestros profesionales de salud y al final a nosotros mismos, porque así no tengamos síntomas o nos dé suave, lo podemos pasar a una persona mayor o nos podemos enfermar de otra cosa, pero si el sistema está colapsado, no vamos a tener quien nos atienda. Y más que contar casos, hagamos lo que tenemos que hacer, quedarnos en la casa, lavarnos las manos, cuidar a las personas mayores. Por favor, de todos depende que la propagación del virus sea lenta o rápida. Por eso no nos cansamos de insistir, aquí no hay espacio para la indiferencia. Esto no es problema de otros, ni solo del gobierno, ni solo de las autoridades de salud, o de esperar a ver qué dicen, o de dármelas de vivo porque no tengo un policía encima diciéndome quédese en casa. Esto es todos contra un virus. Por supuesto, gracias. Me llena de satisfacción ver a los bogotanos respondiendo, a quienes ya tienen clara esa responsabilidad con su salud y con la de todos, Vanessa. ¿Verdad, doctora? Es una situación muy seria y lo que podemos hacer, reiterar, estar en la casa, es hacer una pausa, un par de semanas, tal vez un poco más en la vida, una pausa. Usted tiene, doctora, un invitado a un experto en coronavirus, que además es un colombiano que trabaja en la Universidad de Cornell en Estados Unidos. ¿Qué nos dice? Vanessa, es el doctor Javier Jaimes, colombiano, médico veterinario y magíster en Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional, doctor en microbiología de la Universidad de Cornell y ha dedicado su trabajo a estudiar los coronavirus de animales, pero ahora por la situación están dedicados al nuevo coronavirus. Muy buenas tardes y gracias por estar aquí en Noticias Caracol. Buenas tardes, doctora Fernanda. Muchas gracias por la invitación. Doctor Jaimes, ¿qué han aprendido hasta hoy en estos casi 3 meses sobre el nuevo coronavirus? Bueno, hemos aprendido mucho. Sabemos hoy, primero, de dónde viene, cuál fue su origen, cómo, digamos, ha pasado este virus de una persona a otra. Tenemos indicios en este momento de cómo este virus está siendo tan contagioso, qué es lo que lo está haciendo tan contagioso. Y eso, digamos, que nos ha permitido empezar a pensar en estrategias para tratar de, pues, digamos, de dirigir nuestras investigaciones hacia esos elementos del virus que lo están haciendo mucho más agresivo en términos de contagio. También estamos empezando a conocer acerca de opciones de tratamiento que ya empiezan a verse como una posibilidad. Y bueno, las vacunas también que van a tomar un poco más de tiempo, pero pues ahí vamos en ese proceso. Doctor Jaimes, usted que los conoce de cerca, ¿por qué insistimos tanto en medidas como el lavado de manos? Miren, el lavado de manos puede parecer la medida más simple de todas, sin embargo, este es un virus que tiene unas características que son, lo hacen muy susceptible ante cualquier situación, ante cualquier cambio de temperatura, digamos, al que el ambiente se ponga seco, a que utilicemos cualquier tipo de desinfectante, y el jabón como tal es especial porque el jabón tiene una característica y es que puede romper esa membrana del virus. Como el virus es tan sensible, es tan fácil de destruir, el lavado de manos se convierte en nuestra herramienta más eficiente porque definitivamente nos permite literalmente destruir la membrana del virus y por lo tanto impedir que se siga transmitiendo de una persona a otra. Usted decía al comienzo, ya sabemos cómo se transmite, qué tan fácil se transmite, ¿por qué es tan importante el compromiso de todos en medidas como quedarnos en casa? Usted está en este momento aislado en su laboratorio. Nosotros estamos totalmente aislados, toda la universidad está cerrada y solamente estamos 2 laboratorios en toda la universidad funcionando en este momento. Es importante, ¿por qué? Porque como el virus se transmite tan fácilmente, necesitamos cortar esa cadena de contagio, necesitamos quitarle al virus las personas en las cuales se replica. Si el virus está en una persona, esa persona está sola en su casa, no se lo va a transmitir a nadie más y por lo tanto ahí en esa persona va a cerrarse una cadena de contacto. Y por lo tanto, entre menos posibilidad le demos al virus a pasar a un nuevo huésped, inmediatamente el virus se va a quedar
literalmente sin en qué vivir y sencillamente pues va a empezar a desaparecer, va a empezar a disminuir la frecuencia de los casos. Por eso estarse en casa, estar aislado es tal vez una de las medidas más eficientes que podemos tener en este momento cuando no tenemos una vacuna disponible y no tenemos un tratamiento específico. Doctor Jaime, se está circulando mucha información falsa. Usted que está ahí en el laboratorio, que empiezan a estudiar este virus, ¿qué le dice a la gente sobre toda esta información? Bueno, es importante decirle a la gente que esta es una época que es muy atípica a lo que habíamos vivido antes. Hay un influjo de información muy alto y las personas están recibiendo información que no está siendo filtrada, que no está siendo evaluada bien, y que es importante que siempre revisen las fuentes y que se vayan a las fuentes donde las personas que estamos trabajando en el tema les podemos dar la razón, les podemos explicar qué es lo que sucede, hacerles entender que no hay teorías conspiratorias, que esto es un proceso que sucede en la biología y que a veces desafortunadamente tenemos que enfrentar estas situaciones, pero que al mismo tiempo nosotros estamos trabajando para controlarlos, y esas medidas que tanto insistimos, que tan simples, parecen tan simples, son realmente importantes, son la clave para eso. ¿Qué decir sobre las mascotas, ahora que las personas se están quedando en casa y que conviven con las mascotas? Bueno, yo digo a la gente que aprovechen esta oportunidad, uno, para compartir con sus mascotas, y dos, es importante tener muy claro que las mascotas, los perros, los gatos, otras especies también pueden infectarse con virus como el coronavirus, pero un coronavirus diferente. Las mascotas no son un riesgo ni para el coronavirus que está enfermando a los humanos, ni para que las mascotas se enfermen, ni para que nos enfermen a nosotros. Por lo tanto, es importante que no se dejen convencer de cuentos en donde les digan que las mascotas pueden infectarse, que pueden ser transmisoras, porque no es cierto. Las mascotas no cumplen un papel importante en este caso. Y por el contrario, nosotros tenemos que cuidarlas, no abandonarlas y aprovechar esta oportunidad definitivamente para compartir con ellas, para pasar tiempo con nuestras mascotas. Ustedes, que son uno de los tantos grupos que están investigando sobre este nuevo coronavirus, vamos a estar muy pendientes para que nos tenga actualizados de noticias, pero ¿cuál es ese llamado, por favor? El llamado más importante es primero a seguir lo que las autoridades están diciendo, a que todas estas medidas tienen un sentido, por lo tanto tenemos que seguirlas, tenemos que comprometernos con esto, porque esta infección, esta pandemia que estamos viviendo, definitivamente la única herramienta que tenemos son nuestras decisiones, cómo vamos digamos, a responder a todas esas medidas que nos están apareciendo, cómo vamos a tratar de evitar contagiar a otras personas y sobre todo pensar en que tal vez si yo no me voy a enfermar, si yo no me voy a morir, puedo transmitir el virus a una persona que sí es susceptible. Por lo tanto, hay que ser conscientes que debemos cumplir con esas normas, cumplir con lo que las autoridades nos están diciendo, porque es clave. Ese es el mensaje. Muchísimas gracias y feliz tarde, doctor Jaimes. Aquí no hay espacio para la indiferencia, que por estar pescando en río revuelto y distraídos en otras cosas, no nos coja la realidad fuera de base. Nos vemos más adelante para seguir respondiendo sus inquietudes, por ejemplo, sobre los pacientes con asma.